9 de la mañana con 11 minutos. ¿Qué tal? Buenos días Perú. ¿Cómo amanecemos el día de hoy? Primer día del año 2019. Sin duda alguna, para una gran parte de la población peruana es un día sumamente complicado luego de que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, el día de ayer anunciara la remoción del equipo especial Lavallato, la permanencia de los fiscales Rafael Vela, lo mismo que José Domingo Pérez. Esto ha generado olas de protestas a nivel nacional que, según advierten, se estaría incrementando conforme pasen las horas. Y al respecto de esto, precisamente, estamos en la comunicación telefónica con el fiscal supremo Tomás Gálvez para conversar sobre esta decisión tomada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, el día de ayer, que de manera sorpresiva había convocado una conferencia de prensa faltando 5 horas para cerrar el año 2018. Fiscal Gálvez, buenos días, bienvenido a Exitosa Noticias. Buenos días. Fiscal Gálvez, la opinión suya sobre esta decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sobre la remoción de Rafael Vela y Domingo Pérez del equipo especial Lavallato. ¿Para usted es justificada? ¿Está bien sustentada? Al respecto, ¿qué nos puede comentar? Mire, en realidad no he revisado el contenido de la resolución. No le puedo precisar si está documentada, si está fundamentada, eso no le puedo precisar. A mí también me ha tomado con sorpresa la decisión. Yo conversé hace unos días con el doctor y me dijo que no tenía esa decisión, no la había tomado, pero también sorpresivamente pues me he enterado anoche, ¿no? ¿Cuándo exactamente había conversado usted con el fiscal Chávarri? Cuando le manifestó que no tenía la intención de retirar a Vela y a Pérez. Eso ha sido la semana pasada. Ya. ¿Y usted el día de... hace unos 10 días más o menos. Ya, doctor Gálvez, ¿y usted escuchó el día de ayer lo que manifestó durante la conferencia de prensa el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, los argumentos por los cuales estaba removiendo a los fiscales Vela y Pérez? En realidad no lo he escuchado, pero era pues algo que ya se veía venir, ¿no? Ya, ¿en qué sentido se veía venir? ¿Por qué lo cree usted así? Porque los fiscales pues estaban en una situación de rebeldía en contra del fiscal de la Nación, y obviamente si el fiscal de la Nación tiene la facultad de decidir al respecto, era obvio que en algún momento podía tomar esa decisión. Ya, pero la rebeldía que usted alega, por ejemplo, en cierto modo, ¿cuánto afecta a la investigación que se estaba desarrollando? Porque una cosa es la rebeldía que se podría tomar, como en su momento, por ejemplo, doctor Gálvez, de hecho que vamos a coincidir en ese punto, cuando se le somete a proceso administrativo o se le abre proceso administrativo al fiscal Domingo Pérez para que finalmente el control interno del Ministerio Público determine sobre la sanción que podría recaer sobre él. Pero otra cosa son los casos, entiendo yo, son los casos de investigaciones que el fiscal Domingo Pérez, juntamente con Rafael Vela, venían llevando a cabo. ¿Cuánto afectaba esos casos últimos que le menciono, la supuesta rebeldía que usted refiere sobre estos fiscales antes mencionados? Mire, el trabajo se tendrá que evaluar en su momento. ¿Ya? Porque acá tenemos que diferenciar 4 aspectos fundamentales que no se ha tomado en cuenta todavía. Mire, en la actuación de los fiscales hay 4 aspectos. En primer lugar, la forma mediática, cómo se llevaban los casos, que prácticamente se notificaba a los justiciables a través de la prensa. En primer lugar, el show mediático, 1. 2, la rebeldía que estaba en contra del fiscal de la Nación, que se negaban a informarle cualquier situación relativo al equipo de fiscales, al equipo de trabajo y sobre las investigaciones, que eso normalmente se coordina con el fiscal de la Nación, y ellos estaban en franca rebeldía diciendo que nada tiene que ver él, que no tienen por qué informarle. 2. 3. En cualquier momento aprovechaban para lanzarle un mensaje pidiéndole que se vaya. ¿Ya? Desestabilizando a la Fiscalía de la Nación. Y 4, el trabajo propiamente dicho. Ese trabajo propiamente dicho se tendrá que ver. ¿Por qué? Porque eso se mide en resultados. Se mide si se llega finalmente a una acusación, si se llega a una condena, no de otra manera. La primera evaluación que va a haber sobre ese trabajo va a ser precisamente la evaluación que está haciendo la sala especial respecto a la apelación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Ahí se va a ver, por ejemplo, si está bien orientada la investigación
o de repente tiene algunas falencias. Ese es otro punto. Claro, pero ese último punto, doctor Gálvez, aún no ha sido validado, aún no ha sido evaluado, sino que eso se va a hacer posteriormente. Eso se va a ver. Claro. Por eso te digo eso se va a ver, más adelante. Ahora, el trabajo fiscal, obviamente, hasta donde hemos podido ver, se ha estado haciendo bien. Por eso es que yo tenía la idea de que deben continuar, eso lo he dicho también ahí en misma exitosa, que deben continuar, pero se tenía que terminar con este estado de cosas de enfrentamiento, y eso también yo lo sugerí, porque en realidad en esa situación no se podía continuar. Pero ahora, usted menciona dos cosas bastante puntuales, bastante importantes también, que ha sido materia de cuestionamiento contra el fiscal Domingo Pérez, respecto al show mediático y respecto a la notificación a los medios, por los medios de comunicación a las partes involucradas, básicamente lo menciona usted. Sin embargo, ¿qué corrobora? ¿Qué asidero tendría, por ejemplo, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, para que certifique que efectivamente la información que llegaba a los medios de comunicación nacía por entrega o filtración propia que el fiscal Domingo Pérez o el fiscal Vela hacían a los medios de comunicación? ¿Cómo corroborar eso? Me imagino que habrá alguna decisión al interno como para que haya certificado que esa filtración de documentación efectivamente salía del fiscal Domingo Pérez o del Domingo Vela, para que de esta forma se los retire del caso, doctor Gálvez. Claro, eso tendrá que explicarlo él, ¿no? Pero lo que yo más me he referido es al enfrentamiento que han tenido con el fiscal de la Nación y a la rebeldía que han expresado, que yo asumo que esa ha sido la razón por la que el doctor Chávarri ha tomado la decisión de cambiarlos, ¿no? Ya, pero en torno a la rebeldía, eso no amerita, le pregunto como ciudadano, eso no amerita un proceso disciplinario dentro del Ministerio Público, pero que no afecte las investigaciones que estos fiscales están llevando a cabo, en el entendido de que no hay ninguna prueba de que estas investigaciones que se vienen desarrollando lo estaban filtrando desde el mismo despacho de Domingo Pérez o del doctor Rafael Vela. No confundas, pues. La cuestión es, una cosa es la filtración a la prensa y otra cosa es la rebeldía de los fiscales contra el fiscal de la Nación. En cualquier momento, si hablaban en público, aprovechaban para decirle, oiga, fiscal de la Nación, váyase. Esa es una rebeldía. Y el otro punto es que no querían informarle, a pesar de que ellos conocen que la Fiscalía de la Nación es la que finalmente dirige por la política institucional general y que tiene que estar informado de las cuestiones generales de las investigaciones, sobre todo de las más relevantes. Acá hay dos puntos de encuentro al respecto, doctor Tomás Gálvez. Por ejemplo, usted menciona, usted fiscal supremo, de hecho que sabe mucho más que yo estos temas, que estaban obligados a revelar los acuerdos arribados con Odebrecht. Pues no me cambien las cosas. Le estoy preguntando. Permítame preguntarle. ¿Estaban obligados los fiscales del caso Lavallato revelar la reserva del acuerdo que habían llegado con Odebrecht, o es que tenían la autonomía para mantener el secreto de los acuerdos que habían arribado para que inicien las declaraciones el próximo 14 de enero? No estamos hablando de que estén obligados a violar la reserva, no, es como usted lo ha presentado, así no es. Lo que sí es cierto, que el fiscal de la Nación puede pedir información sobre la marcha, sobre la situación de las investigaciones, sobre todo de estas investigaciones que son súper importantes, que no puede quedar exclusivamente en el marco de reserva de un fiscal, sino que eso se evalúa de una manera institucional. Y todo el tiempo, todos los fiscales de la Nación han pedido informaciones de ese tipo y ningún fiscal le ha negado esa información, y menos lo ha denunciado por haberle solicitado, ¿no? ¿Y usted considera que el negar información podría ser también una razón por la cual estos fiscales tendrían que haber sido removidos del equipo Lavallato? No, eso de la remoción obviamente es decisión del fiscal de la Nación, ¿no? Eso yo no lo puedo contestar. Yo, como te repito, yo no lo hubiese removido. ¿Por qué? Porque de algún modo el trabajo se estaba haciendo y los demás detalles se podían actuar, se podían transar, si quieres. Pero bueno, la decisión del fiscal de la Nación ha sido otra,
pues hay que respetarla, ¿no? Ahora, me permite por favor unos segundos, le invito por favor a que se mantenga en la línea telefónica para que escuchemos lo que mencionó en horas de la madrugada el fiscal Domingo Pérez al llegar a su despacho ante el temor que él me mencionó tener de que sean sustraídas informaciones sumamente valiosas de los casos que él viene investigando. Escuchemos por favor, doctor Tomás Gálvez, lo que mencionó el fiscal José Domingo Pérez. Adelante, control. Tenemos la declaración del fiscal José Domingo Pérez. Un fiscal titular. Yo soy un fiscal que va a defender su fuero, voy a esperar la decisión, voy a esperar los fundamentos precisamente que dé el fiscal de la Nación a esa decisión o a esa resolución dejando sin efecto la designación en el equipo especial. No es cierto de que mi actuación haya afectado el principio de jerarquía o de autoridad. El órgano de control interno ha archivado todas esas investigaciones. Me sorprende que se siga mintiendo al país a través de pronunciamientos o decisiones que no se ajustan a la realidad, y lo que más me sorprende es que finalmente lo que habían adelantado los testigos, protegidos, los colaboradores, finalmente se está materializando, es decir, la captura de la institución por parte de intereses que están siendo investigados en este momento por el delito de lavado de activos y otros delitos de corrupción de funcionarios. Pero todo el pronunciamiento correspondiente o final o cuál es la decisión que se va a adoptar, eso lo va a dar el doctor Rafael Velabarba. Yo quiero que me entiendan ustedes, yo me encuentro acá por una situación eminentemente funcional, es decir, proteger la documentación y la evidencia que se encuentra en esta oficina. ¿Qué es lo que opina usted respecto, doctor Tomás Gálvez, sobre esto que ha manifestado en horas de la madrugada el fiscal José Domingo Pérez? Claro, es natural que esté incómodo, cualquiera lo estaría, yo también lo estaría. Obviamente él tiene que tomar la decisión adecuada conforme a la resolución de Fiscalía de la Nación, y yo creo que se tiene que continuar trabajando, porque mira, el problema es que acá se ha concentrado como si todo el trabajo estaría solo en 2 fiscales. ¿Ya? Cuando sabemos que en la institución, en el Ministerio Público, hay más de 5.000 fiscales que vienen cumpliendo su función adecuadamente. Un ejemplo de ello son los fiscales del Callao, que silenciosamente están haciendo su trabajo sin mayores aspavientos. Y así hay muchos fiscales que están haciendo su trabajo. Y ahora vienen otros fiscales, en el reemplazo de los fiscales del equipo especial, obviamente harán su trabajo. Hay que tener la confianza que van a trabajar. Entiendo que son fiscales competentes, que son fiscales formados, que yo no veo la razón por qué se los tenga que descalificar de antemano, considerando que solo los anteriores podían hacer el trabajo y los que vienen ya no. Yo creo que tenemos que darle también la oportunidad de trabajar y luego evaluaremos su trabajo y sabremos si es que realmente fue un error sacarlos o de repente no tanto. Pero ¿era necesaria dar esta oportunidad de trabajar al fiscal Frank Almanza como Marcel Paucar al frente del equipo especial Lavallato ahora, entendiendo que estamos a solamente días de que se tenía que dar esta ronda de entrevistas a ejecutivos o ex ejecutivos de Odebrecht para que den manifestación o den pruebas sobre la forma como es que la corrupción habría hecho añicos el sistema público peruano, el doctor Gálvez? Justamente eso coincido plenamente con usted, para mí no era el momento. Claro, no era el momento, pero terminó dándose. Pero ahora, ¿qué es lo que podría pasar? Porque, por ejemplo, quisiera una explicación suya desde el punto de vista legal dentro de la función del Ministerio Público. Según lo que manifiestan muchos, si se hace pública la documentación que ha conllevado los acuerdos con Odebrecht, estos acuerdos de colaboración eficaz podrían caerse. Eso es lo que manifiestan. Y eso es lo que básicamente se desprendió el día de ayer de lo manifestado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que iba a ser de conocimiento público todos aquellos acuerdos, pese a la reserva que estaban alegando constantemente el fiscal Vela como el fiscal de Domingo Pérez. Esto podría caer abajo podría traerse abajo los acuerdos de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht. ¿Usted considera lo mismo? ¿Usted cree lo contrario? Mire, eso es absolutamente falso, por una razón muy simple. Ahora se está debatiendo públicamente el acuerdo. ¿De qué reserva, de qué secreto de reserva, de acuerdo se habla? Eso no es cierto. Y ahora, el hecho que se sepa
pues más bien es una garantía que sepa la ciudadanía. Acá no tenemos que trabajarlo en forma secreta, como que si ese es mi patrimonio exclusivo de mi ámbito interno. No, no. Acá sí, más bien tiene que conocer la ciudadanía ese acuerdo. Los brasileños no tienen por qué incomodar por eso. Ellos se someten a un acuerdo, cumplen su parte y esperan que el Estado peruano también cumpla la suya. La forma como el Estado peruano, la Fiscalía, maneje la información de ese acuerdo, eso no es problema de los brasileños. Al final, ellos están allá y nosotros estamos acá. Eso no tiene ninguna importancia, pero sobre todo, sabemos que ya casi todo el contenido del acuerdo ya se conoce. Entonces, ¿de qué reserva, de qué secreto estamos hablando? Eso ya no existe. Sabemos que se le permite a Odebrecht que nuevamente contrate con el Estado, que siga trabajando sin ningún problema. Tanto así que el presidente ha salido a decir que él no está de acuerdo que esa empresa corrupta vuelva a contratar con el Estado. Que ya sabemos los detalles, lo más importante ya sabemos. Entonces, que se conozca el resto, que se conozca lo mínimo que no se conoce, yo considero que no va a tener ninguna trascendencia y más bien va a sincerar las cosas para que la ciudadanía sepa, para que el país sepa con qué estamos trabajando y también para que exija que se cumpla el acuerdo. Pero por otra parte también hay una preocupación por quienes van a ocupar ahora este equipo especial Lavallato. Más allá del fiscal Frank Almanza está el caso de Marcial Paucar, que sobre él, por ejemplo, pesa un cuestionamiento bastante severo sobre la forma como en su momento haber sido partícipe de ese equipo especial, como recordaremos, dentro del equipo de Hamilton Castro, el fiscal Hamilton Castro, y que posteriormente, juntamente con el fiscal Sergio Jiménez, habían rechazado este acuerdo de colaboración eficaz que Jorge Cuba, el ex viceministro de Alan García, viceministro de Comunicaciones, que está inmiscuido en el tema de las coimas de la línea 1 del Metro de Lima, habían desestimado esa colaboración eficaz que Jorge Cuba había manifestado, estaba dispuesto a hacer. Y dentro de ese rechazo, esa negación que le hicieron a la colaboración eficaz de Jorge Cuba, está también partícipe, según las denuncias que aparecen, en torno al fiscal Marcial Paucar, que ahora va a estar a cargo de esas investigaciones. Eso, por ejemplo, esa desconfianza de la población, ¿cómo combatirla, cómo revertirla, doctor Gálvez? Mire, hasta donde yo sé, él no estuvo viendo el caso de Cuba. Ya. Y de los otros casos, no, todo ha sido reservado, no conocemos. De repente ustedes en la prensa conocen, y yo desconozco eso, pero yo no tengo mayores dudas del trabajo del doctor Paucar, pero además tiene que demostrarlo, porque acá recién empieza su trabajo. Ya. En el camino veremos si es que está a la altura de las circunstancias o que si no merecía y no merece estar en ese equipo, y seguramente podrá ser cambiado también, obviamente. Y tomando su propia palabra, doctor Tomás Gálvez, si los trabajos donde anteriormente estuvo desarrollándose funciones, el doctor Marcial Paucar, ha sido reservado y usted refiere que desconoce por la reserva con la cual se estaba manejando el caso, ¿por qué ahora tendría que conocerse o liberarse la reserva de las investigaciones que Domingo Pérez y Rafael Vélez estaban llevando a cabo? El hecho que lo hayan en su momento no se haya tenido acceso, ya, no significa que ahora que ya ha salido las cosas a la prensa no tengamos acceso. Ahora ya se conoce. Ya. En ese momento no sabían ni ustedes. Claro, pero si en su momento se respetó la reserva, como usted bien nos está mencionando, doctor Gálvez, no lo estoy diciendo yo, usted mismo lo ha dicho, no se conocía las investigaciones que Marcial Paucar llevaba a cabo por la reserva con la que se estaba manejando el caso. Era un secretismo, era una reserva, autonomía de la reserva que ellos tenían y que nadie lo estaba pidiendo información al cabo. Entonces, los fiscales supremos, como en el caso suyo también, no conocían las informaciones de por medio. Entonces, ¿por qué ahora sí se exigía a Domingo Pérez y a Rafael Vela que liberen esa reserva que ellos precisamente también estaban pidiendo y exigiendo y que ha conllevado a que sean retirados? Ya, hay que hacer una precisión al respecto. Precisemos. Hay que hacer una precisión. La reserva no se viola porque tú informes al superior. La reserva se viola cuando se publicita. Ya. Y acá estamos hablando de que la reserva puede perderse si se trata en la prensa. Las cosas cuando aún exigen una reserva, porque recuerda que en un primer momento las cosas pueden exigir reserva, pero después al contrario, pueden exigir que se publiciten y que se conozcan. Entonces eso va a depender del momento, pero en este caso
del acuerdo con los brasileños y todo eso, ya se ha publicitado. Ya. ¿Ya de qué reserva estamos hablando? Ya no existe esa reserva. En torno, por ejemplo, a la declaración de Jorge Cuba, se había conocido también con anterioridad lo que había manifestado y lo que había conllevado a que sea denegada su colaboración eficaz, por ejemplo. Ya, Y eso se hizo con suma creo que reserva. Esto creo que lo estaba viendo otro fiscal, ¿ah? El fiscal Sergio Jiménez directamente lo estaba viendo. Sí, claro, es otro fiscal, pues. Exactamente, pero bueno, entre reservas y reservas, ojalá que esta situación se pueda superar porque de por medio está la lucha contra la corrupción del país, que el país necesita liberar con suma minuciosidad. Muchísimas gracias, fiscal Tomás Galvez, por la comunicación telefónica alcanzada para exitosa. Gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. 9 de la mañana con 31 minutos. Si había reserva para un caso, ¿por qué no reserva para otro caso? Queda finalmente en el tintero y usted mismo saque sus conclusiones tras la entrevista escuchada por usted a través de Exitosa Radio y Exitosa Televisión. Pausa y volvemos con más. Nueve de la mañana con 32 minutos. Seguimos aquí revisando toda la información pertinente a esta decisión tomada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con la remoción del equipo Lavallato de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. Pero, ¿qué es lo que exactamente manifestó el día de ayer Pedro Chávarri? Recordemos un poco. Adelante. Urgentes y necesarias con el fin de restablecer y reforzar la presencia del Ministerio Público para optimizar el cumplimiento integral de la labor fiscal en todas sus causas, bajo su competencia de manera objetiva y eficiente, como respuesta inmediata de las investigaciones que tiene a su cargo el citado equipo especial, dando solución a esta problemática y brindar un mejor servicio en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la delincuencia organizada transnacional. En base a lo señalado y siendo el Ministerio Público una institución que cuenta con fiscales en todos sus niveles altamente calificados para asumir casos complejos y de relevancia nacional, como los que son de conocimiento del referido grupo especial, he visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación de fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez, y designar a quienes lo reemplazarán en su cargo, designando al señor doctor Fran Robert Almanza Altamirano, fiscal superior provisional penal anticorrupción del Distrito Fiscal de Lima, como fiscal superior coordinador del equipo especial de fiscales, así como también incorporar al equipo especial de fiscales a otro fiscal capacitado académicamente, al igual que el doctor Almanza, académicos ellos preparados, fiscales de trayectoria con muchos conocimientos, al doctor Marcial Eloy Paucar Chapa, fiscal provincial titular penal de Lima. Señores periodistas, con este breve comunicado doy por cumplida la obligación del Ministerio Público en poner en conocimiento de las actividades que desarrollamos. El Ministerio Público no cejará, el Ministerio Público seguirá trabajando y reiterarles, nuestra lucha contra la corrupción será implacable. Duela quien le duela, caiga quien caiga. No tengo temor a ello. Trabajaré porque es mi obligación como fiscal de la nación representar a mi Perú, representar a mi patria y sobre todo dar una respuesta a la ciudadanía de lo que ha venido pasando, sucediendo aquí en el país. Señores periodistas, a todos ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo y muchas gracias. Una conferencia de prensa sin preguntas de la prensa, básicamente era una notificación pública que estaba haciendo en estos momentos al fiscal Rafael Vela, lo mismo que a José Domingo Pérez. Sin embargo, lo que ha hecho referencia también el de ya aquí en la resolución, la verdadera resolución que tanto se estaba esperando y que amanecemos con esta misma en el Diario Oficial del Peruano sobre el retiro de Rafael Vela y Domingo Pérez del equipo especial Lavallato. Precisamente el fiscal de la Nación hace referencia a ese tema de rebeldía que tanto, por ejemplo, se viene mencionando, en la que de manera continua precisa que el fiscal provincial integrante del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, procedió a través de entrevistas televisivas a cuestionar, estoy leyendo la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano. Señala, procedió a través de entrevistas televisivas a cuestionar el nombramiento del fiscal de la Nación elegido por aclamación por la Junta de Fiscales Supremos
conducta que viene siendo reiterada en otros fueros ante diversas circunstancias y a través de medios de comunicación masivos, con lo que se estaría afectando además la autonomía del Ministerio Público, que es una de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, pues con tal proceder ha logrado que diversos sectores de la sociedad y hasta titulares de poderes del Estado descalifiquen al titular de la Fiscalía de la Nación e incluso pretendan inmiscuirse en la conducción de la institución. Sobre esta presunta rebeldía mostrada por Domingo Pérez, precisamente el fiscal Domingo Pérez, como escuchamos hace unos instantes, ha mencionado que Control Interno del Ministerio Público archivó esa denuncia en contra suya, esa investigación que se le estaba abriendo por supuesta rebeldía, incluso al extremo de decir el fiscal Domingo Pérez que con su salida se configura o se termina consumando aquello que los colaboradores eficaces le venían mencionando, de la intención de la captura de la institución para que se pueda de esta forma perpetrar la impunidad y la corrupción. Estamos en estos momentos aquí en los estudios, luego de escuchar durante casi media hora al fiscal supremo Tomás Gálvez. Estamos en los estudios con el abogado de IDL, Carlos Rivera. Doctor Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un feliz año. Sí, sí. Feliz año, si podemos decirlo de esa manera, en el inicio de este 2019. Sí, corresponde decirlo, ¿no? Sí, qué terrible la forma de cerrar el 2018. En realidad bastante mala, ¿no? Bastante negativa. Ha sido un año intenso, el 2018, un año que me parece que tuvo como la parte más positiva el develamiento de un accionar de parte de la justicia, que nos daba la esperanza de que las cosas pueden cambiar y que la acción decidida del sistema judicial, en este caso del Ministerio Público, puede ayudar a crear no solamente un mejor conocimiento de hechos delictivos del pasado, sino también a brindar un poco de esperanza a la gente. Pero me parece que eso es lo que, en buena cuenta, el día de ayer por la noche se ha roto, ¿no? Una resolución, toma de decisiones de remover, de justificar el retiro de un grupo de fiscales, de 2 fiscales, tendría que sustentarse en, no sé, en procesos disciplinarios, en sanciones efectivas, pero la rebeldía que alega el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no hace referencia a ninguna decisión de control interno del Ministerio Público. Exactamente. Solo es una conclusión personal al que él llega y dice, se ha puesto rebeldía. En conclusión, me ha puesto en contra de los poderes del Estado y por lo tanto se tiene que ir. Sí, y me parece que tu acotación es muy precisa porque en realidad lo que habíamos visto desde el mes de octubre es una estrategia como que de demolición desde la Fiscalía de la Nación, sobre todo en contra de Pérez Gómez, ¿no? Y al final también contra Bela Barba, que daba cuenta de una clarísima intención del fiscal de la Nación, de que quería no solamente perturbar el curso de las investigaciones, sino ya más últimamente sacar del curso de la conducción de las mismas al propio fiscal Pérez Gómez. Porque haciendo esa tingencia al respecto, doctor Rivera, es justamente el fiscal Domingo Pérez que en una de la madrugada del día de hoy llegó ante los medios de comunicación y dice, bueno, la investigación de supuesta rebeldía que tenía ha sido archivada. Exactamente. O sea, no hay nada en contra de él, no hay ninguna amonestación, ninguna sanción, ningún proceso disciplinario abierto en su contra que leía que conlleve a que el fiscal de la Nación diga, bueno, este señor no puede estar acá por rebeldía. Exactamente, pero me parece que ambos hechos se corresponden a una misma estrategia, ¿no es cierto? Era parte central de la estrategia ir presentando una imagen demolida de Pérez Gómez y cuestionada desde la cabeza del Ministerio Público. Pero claro, esas investigaciones debían tener un curso, digamos, formal, legal, al interior del Ministerio Público, pero esas investigaciones se han ido cayendo una por una, pero lo que ha terminado pesando es más el interés político y el objetivo político de la Fiscalía de la Nación, en este caso de Pedro Chávarri, de sacar de la conducción de las mismas, de las investigaciones de estos casos complejos a Pérez Gómez, porque desde todo punto de vista, Chávarri lo que está haciendo es, primero, pagar el favor político de haber sido designado fiscal de la Nación, de haber sido protegido políticamente en el Congreso de la República, y ahí me refiero básicamente al fujimorismo y al aprismo. Y creo que ya en esta última etapa él tiene un objetivo mucho más concreto, que es romper el curso de las investigaciones, que en los próximos días van a tener un evento particularmente importante, que es el acuerdo definitivo con la compañía Odebrecht y las declaraciones de cerca de más de 20 funcionarios de la constructora brasileña. Ahí estamos hablando Ese es el tema central. Ahí estamos hablando de la reserva. Así es. Que tanto Rafael Vela, los fiscales Rafael Vela como Domingo Pérez apelaban y exigían. Sin embargo, lo que menciona precisamente también justamente ese aspecto, esta resolución del Ministerio Público publicada en el Diario Oficial del Peruano el día de hoy, 1 de enero de 2019, en la que no entregaban una respuesta completa o simplemente no la daban.
y ellos apelaban que el fiscal de la Nación apela en conclusión de que amerita conocerse. Pero por otra parte, el fiscal supremo Tomás Gálvez acaba de conversar con nosotros y nos acaba de mencionar que en el anterior papel que desarrollaba como parte del equipo de Hamilton Castro, Marcel Paucar, el que ahora va a reemplazar a Domingo Pérez, se manejaban con reserva las investigaciones. No conocían detalles porque era una reserva que se la respetaba. Yo pregunto, ¿por qué antes respetaron la reserva y por qué ahora no piensan respetar la reserva? Bueno, es que yo creo que hay un objetivo político de por medio, que es romper el curso o la estrategia de investigación. Me parece que en los últimos 3 meses han habido o se han logrado materializar avances sustanciales de las investigaciones, tanto por lavado de activos, en el curso de los aportes de campaña, hablo de Keiko y de los otros casos, y en algunos casos de corrupción de funcionarios, el caso de García y Toledo específicamente. Y creo que el interés del fiscal de la Nación está justamente en romper ese curso de avance de las investigaciones. Pero la resolución es otra cosa. Por ejemplo, obviamente la resolución en el peruano señala lo siguiente, por ejemplo, doctor Carlos Rivera. Lo tengo aquí frente a mí en este extenso documento. Dice, llegándose a calificar estos pedidos como actos de hostilización por el citado coordinador, en referencia a que ellos consideraban que el fiscal de la Nación los estaba hostilizando pidiendo la información del acuerdo reservado que tenían con Odebrecht. Pero dice, a fin de no brindar información, hecho que, dice la resolución firmada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, hecho que no permite verificar el estado y el cumplimiento de plazos de las mismas. O sea, mira, lo que Pedro Chávarri te dice, oye, yo necesito conocer y saber los plazos que están poniendo porque me interesa que la investigación se vaya por buen puerto. Eso es lo que te dice el documento. A ver, 2 precisiones ahí muy de carácter puntual y procesal, yo diría. Uno primero, respecto del plazo de las investigaciones. Todo el mundo sabe que fue la Corte Suprema la que autorizó la ampliación del plazo de investigación, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Era de público conocimiento. No lo sabía el fiscal de la Nación, me parece una cosa sumamente extraña. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre el tema de la colaboración eficaz. En realidad, no es que al fiscal de la Nación se le ocurre entrometerse en un acuerdo de colaboración eficaz. Eso está debidamente regulado en la ley y la ley dice que solamente participan 3 personas. El Ministerio Público, el procurador y el abogado de la defensa de la persona que está colaborando. Nadie más. La ley no autoriza la intervención del fiscal de la Nación. Y la ley además establece que hay ciertas etapas. Estamos en la etapa más reservada, tanto así que ni siquiera se ha suscrito el acuerdo de manera definitiva. ¿Eso está normado? Está normado, está normado. Es una ley, la ley de colaboración eficaz. Y por lo tanto, cuando el fiscal de la Nación dice, oye, yo quiero conocer y tú pasas mi información, les está pidiendo algo contrario a la norma. ¿Que vulnera la norma? Por supuesto que sí. Pero Tomás Gálvez lo que acaba de mencionar es una cosa. El fiscal supremo Tomás Gálvez nos señala que de qué reserva estamos hablando si ya conocemos el contenido del caso, el contenido del acuerdo de colaboración eficaz en torno a la indemnización que Odebrecht va a pagar y en torno a lo que tendría que delatar finalmente Odebrecht. Es que yo creo que ahí Tomás Aladino Gálvez en realidad está jugando a favor de Chávarri, sin duda alguna, porque es cierto, hay algunas cosas de carácter general y puntual que se están conociendo. El tema del dinero. ¿No es cierto? Que se va a pagar como 600 y pico millones de soles. Pero claro, eso no significa que tú, yo o alguien conozca, que no sea el fiscal, el procurador y los abogados de Odebrecht, que conozca el contenido del acuerdo de colaboración. Porque hay que tomar en cuenta que el acuerdo de colaboración tiene 3 asuntos importantes. 1, el dinero, que me parece que es un tema de verdad importante, pero que no es el más importante. El más importante es la información que va a proporcionar Odebrecht y poner sobre la mesa los nombres de cerca de 25 funcionarios para que la Fiscalía los interrogue. La falta de rigurosidad es otro argumento. Sí, esa interrogación. Sí. Claro, o sea, ¿por qué le planteo y por qué le corto en ese extremo? Porque si usted dice, lo que va a declarar Odebrecht, lo que va a decir Barata, constantemente se viene repitiendo que el equipo especial Lavallato filtraba información en los medios de comunicación, en este caso sobre todo IDL, donde usted pertenece. Sí, eso es lo que han dicho, ¿no? Eso es lo que han dicho y en realidad eso no es cierto. Pero el fiscal de la Nación alega una falta de rigurosidad que en esta sobreexposición que hacía el equipo especial Lavallato o el fiscal Domingo Pérez estaba afectando el curso de la investigación. Bueno, creo que cualquier persona con 2 dedos de frente y con elemental criterio de sensatez puede concluir una cosa. Las investigaciones que estaba conduciendo Pérez Gómez han sido investigaciones que han tenido avances, yo diría,
significativos en el curso de la estrategia de la investigación del Ministerio Público. Es decir, nadie podría acusar a Pérez Gómez de ineficiencia, negligencia o una pérdida de tiempo en el curso de las investigaciones. Pero falta de rigurosidad no es filtrar información, le pregunto. No, porque, mira, más allá de que efectivamente han dicho que Pérez Gómez es el que filtra información a IDL Reporteros, en realidad eso lo negamos categóricamente porque en realidad la principal fuente de información de IDL Reporteros es Brasil y el periodismo y la propia Procuraduría del Brasil, o sea, no es la Fiscalía. Creo que en muchos casos se ha demostrado que las publicaciones de IDL Reporteros, efectivamente, inclusive han sido anteriores al conocimiento que la Fiscalía peruana ha tenido. O este caso también ha sido previa, como el caso de los $100.000 de Alan García. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por lo tanto, no es que la Fiscalía nos esté brindando información, sino que hay otras fuentes de información que las maneja directamente Gustavo Gorriti y que creo que muchas veces se ha logrado acreditar de que la información que IDL ha tenido ha sido anterior al conocimiento del propio Ministerio Público. Pero en pocas palabras, sin siquiera tener prueba alguna, otra de las razones por las cuales han removido a Domingo Pérez, a Rafael Vela, del equipo Lavallato, es básicamente la filtración de la información por la falta de rigurosidad que se ha manejado. Sí, se les está atribuyendo una responsabilidad que no ha sido probada. Exactamente. Creo que uno de los graves, no solamente errores, sino abusos y arbitrariedades legalmente hablando que cometen las que incurre esa resolución es en imputar cargos, ¿no es cierto?, a los fiscales sin poder acreditarlos y sobre todo, como tú ya lo has constatado, sin poder determinar que sobre ellos el órgano de control interno del Ministerio Público, específicamente la Fiscalía Suprema de Control Interno, haya determinado un nivel de responsabilidad. Por lo tanto, queda en el ámbito estrictamente subjetivo y en una sindicación estrictamente política que utiliza el fiscal de la Nación simplemente para cumplir un objetivo de sacarlos del curso de la conducción de las investigaciones y establecer nuevas reglas de juego que en ese momento entiendo que están siendo aceptadas tanto por Almanza como por... ¿Sustento jurídico encuentra usted en la razón por la cual están siendo removidos los exfiscales? Ninguno. Caso en realidad, a mí me parece que son razones más políticas, ¿no? Es decir, que hay una vulneración al principio de jerarquía, que supuestamente hay una filtración de informaciones. No hay nada debidamente Pero el principio de jerarquía, Domingo Pérez ha dicho que le archivaron la investigación en su contra. Por lo tanto, no podría, ¿no es cierto?, alegarse una razón de esa naturaleza como parte de una fundamentación de una resolución que tiene una sanción tan grave como la que es apartarte de la plaza que tú estás desempeñando, en este caso Pérez Gómez, sin que en la Fiscalía de la Nación te pueda decir, oye, acá tengo la resolución de control interno por la cual estás sancionando o por lo menos llamando la atención al fiscal Pérez Gómez en relación a ese tipo de declaraciones o cuestionamiento a la jerarquía que alega Pedro Chávarri. Domingo Pérez, insisto, ha dicho claramente en la madrugada ante los medios de comunicación que sus casos se le archivaron. Pero en torno, por ejemplo, a la situación de la salida de esos fiscales del equipo Lavallato, esto termina consumando aquella sospecha que existía sobre esta reunión de Rosa Bartra en el despacho del fiscal Pedro Chávarri, sí, en la que los rumores decían que el encuentro básicamente se sustentaba en la supuesta amenaza que Rosa Bartra había dicho, o lo sacas o no te protegemos más desde el Congreso. ¿Usted cree que esos rumores, son rumores, al final termina cobrando cuerpo, relevancia y veracidad? Desde todo punto de vista, sí. Porque me parece que en el tema de la relación de Chávarri con el fujimorismo, digamos, ya no solamente podríamos hablar de rumores, digamos, creo que había la evidencia, políticamente hablando, de que el fujimorismo había decidido blindarlo a cambio de los favores, digamos, legales que Chávarri les estaba proporcionando. Y la reunión simplemente es como que la consagración de ese tipo de estrategia, ¿no? Pero de hecho, me parece que ambos hechos o esta secuencia de hechos apuntaba justamente en la misma dirección, ¿no es cierto? Sacar a Pérez Gómez estaba siendo un fiscal absolutamente incómodo, Pérez Gómez estaba alcanzando avances sustanciales que nos habían permitido tener un conocimiento de cuál había sido la comisión de los hechos delictivos en cuanto a las figuras de lavado de activos, ¿no es cierto? Y estaba comenzando a avanzar de manera significativa en los temas de corrupción de funcionarios. Y ahí de nuevo el tema del acuerdo vuelve a ser un asunto fundamental, porque me parece que parte fundamental de lo que Odebrecht va a proporcionar, es cierto, va a corroborar lo que ya conocemos en términos de los casos de lavado de activos, pero la información que principalmente va a proporcionar es cómo, cuándo, con quiénes y por qué razón se cometieron los delitos de corrupción de funcionarios en el gobierno de Toledo y en el gobierno del presidente García. Por lo tanto, es eso lo que se está pretendiendo, desde mi punto de vista, golpear y probablemente interrumpir con la
con el retiro de Pérez y de Barba y la incorporación de dos fiscales que, mira, más allá de la trayectoria que puedan tener, en términos concretos, no conocen absolutamente nada del caso. Y estos dos fiscales, Frank Almanza y Marcel Paucar, ¿qué imagen le irradia a usted? Mira, en realidad conozco muy poco al señor Paucar. Ayer ha aparecido un cuestionamiento respecto del caso Cuba, que lo había manejado. Me preocupa a partir de ese dato. Más allá de eso, no he conocido al señor Paucar. En el caso de Frank Almanza, sí, tenemos un mayor conocimiento de él. Teníamos yo diría, una buena impresión de Frank Almanza por la trayectoria dentro del propio Ministerio Público. Incluso, ¿no? de Frank Almanza lo que se conoce es que hasta ha sido víctima de eso, lo Cuello Blanco del puerto. También, por supuesto que sí. Cuando le negaron la titularidad de la fiscalía donde estaba ocupando él por presión, por no ceder a una presión de un negociado bajo la mesa, un caso que estaba siguiendo. Pero mira, en realidad, a mí lo que me preocupa, en realidad, más que el pasado de ambos, ahora es el presente. ¿No es cierto? Porque... Pero al menos el pasado te dice cuál va a ser el futuro que van a seguir. Pero me preocupa en el sentido de la presencia de ellos dos al costado de Pedro Chávarri en un doble sentido. Primero, en el sentido de cuestionar de manera indebida a dos colegas suyos, a quienes además se están reemplazando. Y segundo, me preocupa también en el sentido que Pedro Chávarri comienza a imponer condiciones de cómo va a ser el curso de las investigaciones. Le está diciendo a Paucar, oye, no te quiero ver en la televisión. Le está diciendo a Vela, no quiero ningún tipo de cuestionamiento. Y les está diciendo además, oye, yo quiero conocer y hacer de público conocimiento el acuerdo de Odebrecht. Por lo tanto, eso, desde mi posición y de interpretación, podría ser tambalear la posibilidad de que Odebrecht pueda decir, oye, mira, pero si estamos firmando un acuerdo que tiene una etapa de confidencialidad, que es esta, ¿no es cierto? Y de repente aparece el fiscal de la Nación sacando a los negociadores, Pérez y Vela, coloca a otros tipos y aparece la noticia de que el fiscal de la Nación va a ser de público conocimiento. Exactamente, anunciando que va a ser público el acuerdo. Podría generar en Odebrecht decir, oye, por lo tanto, yo voy a reevaluar mi posición de si es que quiero o no proporcionar la información. Creo que las consecuencias son muy concretas y en realidad todas las consecuencias de la decisión que anoche ha tomado el fiscal de la Nación me parece que son bastante negativas. El presidente Vizcarra, ¿hace bien o mal metiéndose en ese tema? Yo creo que es lo que le corresponde. Digamos, lo negativo sería que un jefe de Estado no diga nada frente a un problema de esta naturaleza, que no es un problema entre dos personas particulares ante un problema sin ninguna significancia. Es un problema entre el fiscal de la Nación, entre dos fiscales que han estado conduciendo los casos más emblemáticos, importantes del sistema penal de los últimos tiempos y que comprende o involucra la estrategia institucional del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, al presidente de la República sí le corresponde. No voy a utilizar el término de entrometerse, sino de dar su opinión para orientar en este caso diría el respaldo ciudadano. Pero aún esas opiniones contrarias al fiscal de la Nación han sido tomadas como argumento para el retiro de Domingo Pérez y Rafael Vela. Pero lo acabo de mencionar al respecto, doctor Rivera, en la que menciona que han puesto a titulares del poderes del Estado descalificándolo como tal. Mira, en realidad si hacemos un balance correcto, creo que la posición del presidente Vizcarra es una posición que es anterior al conflicto que se ha suscitado entre Pérez Gómez y el fiscal de la Nación. Digamos, el presidente de la República desde el 28 de julio, ¿no es cierto?, marcó una posición decidida de lucha contra la corrupción. Y esa fecha es anterior, ¿no es cierto?, por lo menos ese acontecimiento es anterior al conflicto que se suscitó, porque la designación de Pérez y de Vela desde la Fiscalía de la Nación fue un hecho que se desarrolló en los días siguientes. Por lo tanto, me parece que pretende utilizar de una manera, yo diría, de una muy mala manera, el fiscal de la Nación, ese argumento más político, ¿no es cierto?, para endilgarle esa responsabilidad al fiscal Pérez Gómez. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ¿quiere solamente conocer los detalles de la investigación, conocer los acuerdos y luego hacerlos públicos como advirtió, o es que quiere tener el control, dominio, el manejo de todo el proceso? Es lo segundo. Él quiere tener el control de las investigaciones, por eso el día de ayer ya ha marcado una pauta de cómo deben ser las investigaciones y cómo se deben conducir los fiscales. Pero creo que, desde mi posición, el tema va mucho más allá. Yo creo que Chávarri pretende petardear la investigación, ¿no es cierto? Y por eso ha escogido el momento más cercano posible a la firma del acuerdo y a la toma de las declaraciones. Digamos, la experiencia que uno puede tener como abogado es que cuando se produce un cambio de un fiscal, en el caso más irrelevante, lo que justamente genera es que el fiscal va a terminar diciendo, ¿sabe qué? Quiero una
reprogramación de la declaración porque no tengo conocimiento de los acontecimientos, de la investigación. Ya, pero doctor Rivera, Por lo tanto, acá nos encontramos en dos escenarios distintos, pero que van en el mismo curso de la investigación en contra de Chávarri. Investigas, por ejemplo, desde el fiscal Domingo Pérez, investigan al fiscal de la Nación Pedro Chávarri por haber sido el presunto protector, el que le está cubriendo las espaldas a Keiko Fujimori, Alan García, y a cambio de eso tiene protección política desde el Congreso de la República. Por otra parte, tienes también a dos fiscales, las que han sido sí ratificadas, a Sánchez como a Castro, Sandra Castro, Rocío Sánchez, las tienes siendo ratificadas, pese a que ellas también han llevado una investigación en contra del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, como presunto integrante del Cuello Blanco del Puerto. Sí. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Por qué ratificas a dos que sí te han incluido en la investigación propiamente dicha y retiras a otros dos alegando falta de rigurosidad y hasta rebeldía en tu institución? Porque me parece que la explicación está en el hecho de cuál es el objetivo de sacar a Pérez y a Vela. Y a mí me parece que el objetivo es malograr las investigaciones dirigidas no contra los cuellos blancos del puerto, sino contra García y contra Keiko Fujimori. ¿Sus protectores políticos? Sí, definitivamente. Ese es el objetivo. O sea, en la explicación suya, al fiscal de la Nación mal le interesa salvar su pellejo, salvar su permanencia en el Ministerio Público, que luchar contra la corrupción, pese a que él dice que su lucha va a ser implacable. Sin duda, sin duda. Y el objetivo, ese dato, esa comparación que está haciendo me parece que es muy relevante para entender la racionalidad del acontecimiento. Y la racionalidad a mí me indica que, en realidad, puede que dejen ante la opinión pública una sensación de que se está respetando las investigaciones de la fiscal Castro en el Callao, ¿no es cierto? Pero ese es un tema no negociable en cuanto a las investigaciones de Keiko y de García. Y es ahí el objetivo que se habían marcado desde hace un tiempo atrás, de que esto debe no solamente perturbarse, entorpecerse, sino petardearse, con la finalidad de que no avancen esas investigaciones. Pero si está inmerso como presunto cabecilla de la banda criminal o Cuello Blanco del Puerto en la investigación que la fiscal Castro está desarrollando, ¿por qué no retirarlas? ¿Por qué ratificarlas? Mira, yo me imagino... si la intención del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, es dejar sin efecto cualquier investigación que comprometa políticamente. Es que mira, yo creo que la presión que ha existido y que seguramente va a seguir existiendo sobre Pedro Chávarri, sobre este conglomerado político que lo ha estado sosteniendo, me parece que también ha sido muy importante, no solamente de parte de usted, los medios de comunicación, de parte de la ciudadanía, ha sido muy fuerte, digamos. Por lo tanto, creo que el costo político para Chávarri ha sido escoger el objetivo central de esa estrategia de golpear la conducción de las investigaciones. Y en ese sentido, yo me explico de la decisión que toma el día 31 o el día 30 de ratificar a las fiscales del Callao y el día 31 de sacar a Pérez y a Vela, porque ese es el eje central de lo que se pretende evitar, que esas investigaciones de lavado y de corrupción no continúen o que sean malogradas y dañadas de manera definitiva, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar un poco más a profundidad el caso de los Cuello Blanco, como que es una mesa con pata coja, porque de por medio tienes, por ejemplo, a César Inostroza, que está prófugo, que algún momento va a llegar al Perú, algún día lo van a extraditar. Ojalá que este año, ¿no? Algunos especialistas dicen que tomaría por lo menos hasta 2 o 3 años. En el mejor de los casos, en una situación de sueño que podemos tener, podría ser este año, que lo extraditen. Pero por otra parte, es una investigación que también está bastante coja, porque tienes a los 6 integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura que no han sido incluidos como parte de la banda criminal. De la organización criminal, sí. Entonces, ¿cómo podrías hilvanar toda una red criminal si tienes a un cuerpo principal que ha sido el Consejo Nacional de la Magistratura que no está inmerso en la banda? Exactamente. Como que es más fácil manejar ese caso de Cuello Blanco y ratifico a Sandra Castro y a Rocío Sánchez porque me es más fácil manejar ese tema. Es que creo que en el marco de las investigaciones de las cuales estamos hablando, me parece que son investigaciones no solamente complejas, sino interrelacionadas unas con otras. Digamos, el dato que tú planteas del proceso penal que existe contra Chávarri, no solamente por corrupción, sino por organización criminal, digamos, ya se advirtió en su momento que iba a ser una ventaja para la defensa de Inostroza Pariachi de que se le impute un cargo de organización criminal y de repente él sea el único acusado por organización criminal. ¿Que es el único? Es el único. Por lo tanto, esa va a ser un problema de carácter jurídico penal, pero también probatorio. No existe una banda de a uno. Obviamente. O sea, porque los demás supuestos integrantes no están incluidos en la denuncia. Y eso fue una manito que le dio el Congreso de la República, la mayoría del Congreso de la República, cuando no aceptó la imputación, la acusación constitucional contra los miembros del CNM por el delito de organización criminal. Por lo tanto,
Creo que, si bien es cierto, durante el año 2018 hemos sido testigos de algunos avances importantes en la lucha contra la corrupción, también es cierto que desde la ribera de enfrente han habido fuerzas muy poderosas, el fujimorismo, el aprismo, básicamente en el Congreso de la República, que han tenido como objetivo distorsionar esa lucha y ayudar en la medida posible a quienes los estaban protegiendo a nivel judicial. El caso de Nostroza me parece que es muy gráfico en el sentido de cómo se puede malograr una investigación judicial cuando no se hacen las imputaciones correctas o cuando no se comprende las personas que deberían estar comprendidas en este proceso. Y por más minuciosidad que puedan tener las fiscales a cargo del caso, no podría tener mayor conclusión sobre Pedro Chávarri porque no hay una banda que está denunciada como tal. Van a tener un obstáculo muy serio. En realidad, van a tener un obstáculo muy serio. Es que si no tienes a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, que eran la parte central de la banda criminal, exactamente. Entonces, ¿de qué banda estás hablando? Bueno, el primer cuestionamiento que seguramente la defensa de nosotros va a levantar es ese, oiga, dígame quiénes son los demás integrantes de mi organización, porque acá yo estoy solo acusado por ese delito. Y por lo tanto, ahí va a haber problemas de carácter jurídico penal, pero también problemas probatorios, ¿no es cierto? Eso me parece que es un asunto contra lo cual va a lidiar el Ministerio Público, pero también el Poder Judicial. Y la ¿cierto? no inclusión de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura favorece directamente al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Directamente lo favorece directamente. Lo favorece y era más fácil ratificar a las dos fiscales de este caso, Cuello Blanco del Puerto, y remover posteriormente a Domingo Pérez como a Abela Barba. Que es un poco lo que ha ocurrido, porque claro, le das a las fiscales del Callao un caso malogrado, ¿no es cierto? Y en aquellos casos en donde hay un avance notable y hay la inminencia de que el caso va a ser corroborado con mayores elementos de información o de prueba provenientes de Brasil, bueno, obviamente ahí tu camino es un camino corto en el sentido de que esa gente tenía que salir a como dé lugar, que es lo que efectivamente el fiscal de la Nación ha hecho el día de ayer. Doctor Carlos Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz Ojalá año. que tengamos un mejor año. Ojalá. Sí. Ojalá que la cosa mejore en el camino. Vamos a la pausa, regresamos con más. Luego de la pausa, volvemos con llamadas del público al 251-9422, 467-4499. Pausa y regresamos.